La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en relación a los demonios. Sabemos que Cristo Jesús expulsó muchos demonios. Por ejemplo, andaba una mujer encorvada y el Señor, cuando la sanó, dijo que Satanás la tenía encorvada, si mal no recuerdo, por 18 años. ¿Ok? A otra persona que estaba paralítica, lo sanó el Señor y le dijo, más tarde que se lo encontró, le dijo, no peques más para que no te vaya a pasar una cosa peor. Cristo dijo que cuando un demonio sale de una persona, anda por lugares secos y anda viendo dónde reposar, anda buscando un cuerpo. Entonces Cristo dice que regresa de donde había salido y encuentra el lugar adornado. Pero no viene solo, vienen 7 personas más, 7 demonios más. Entonces es bien importante, hermanos, saber que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y le seguimos y los demonios se nos van sujetando, los demonios en nosotros, ¿ok? ¿Quién es el que los domina? Es Cristo. Entonces, para que los demonios se nos sujeten, tenemos que tener esa comunión con Cristo Jesús. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, los demonios están doblegados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. He ahí la importancia de estar despiertos. Debemos de estar despiertos todos los días. El resto que nos queda de vida debemos de estar despiertos para no regresar a la vida pecaminosa en la que andábamos antes. Aquí cabe el versículo en relación a los nuevos creyentes. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, hablando Cristo, echarán fuera demonios. Por poner un ejemplo, yo que era esclavo de los demonios, de donde me tenían esclavizado, cuando llego a los pies de Cristo, en la medida que tengo esa comunión con Cristo Jesús, los demonios son sometidos. Así de fácil. Así de fácil. Por dar ejemplos. Yo cuando comencé a seguir, de hecho antes de seguir al Señor para servirle en el ministerio al que Él me llamó, yo trataba de dejar de fumar. No era un fumador empedernido, pero fumaba de vez en cuando. Nunca pude. También traté muchas veces yo digo, bueno, no necesito tomar vino, porque yo traía a mi niño pequeño y yo sabía, yo digo, el hecho de que así yo me tomo una cerveza y alguien me golpea a mí, aunque no sea mi culpa, el hecho de que yo me haya tomado una cerveza y ande bien, se mira mal.
Entonces yo digo, pues es mejor no tomar, pero yo nunca pude. En el momento que yo le entrego, cuando digo le entrego, es cuando yo le entrego mi tiempo, mi corazón a Cristo Jesús. Le digo, ok, Señor, dígame qué tengo que hacer, qué hago, porque Él me llamó por muchos años al ministerio. En el momento que comenzó ese camino de servir a Cristo, y servir a Cristo es servir a mis hermanos, esas cosas con las que no pude se fueron. Son simplemente pensamientos diferentes. Los demonios ponen pensamientos en nosotros. Por ejemplo, una persona, el hecho de que esté nublado, hay personas que se entristecen. Les vienen pensamientos de tristeza, de soledad. No es el clima, son los demonios poniendo pensamientos de tristeza. Ahorita es un día un poco nublado, estamos a octubre 21 del 2020. Hay gente que se pone triste. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones, hermanos, hermanas, Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, hermanas, cuando Cristo viene a nuestro corazón, sale de nosotros, es como una fuente de agua viva, de felicidad. No hay amargura. Hermanos, yo tengo muchos años que no hay amargura en mi corazón. Muchos años. De hecho, desde que sigo al Señor. No que no tenga situaciones, pero dentro de las situaciones hay paz. No hay tristeza, no hay desesperación, no hay amargura, no hay desesperanza, no hay miedos, no hay temores. Esto es lo que le pasa a un cristiano cuando sigue a Cristo, hermanos. Entonces, el hecho de que muchos hermanos no entiendan las escrituras, y por ejemplo es muy común en las iglesias pentecostales ponerse a orar para expulsar demonios, no es correcto. No es correcto, hermanos. La forma de expulsar demonios es estar en comunión con Cristo Jesús, en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Padre Santo, Padre amado, nuestro Padre al que nunca hemos visto. Pero cuando estudiamos el carácter de Cristo, conocemos el carácter del Padre. Cristo mismo nos revela al Padre. Entonces, cuando estamos en comunión con Cristo, los en mi nombre echarán fuera de... Se van. De nosotros, fíjense bien, Pablo, cuando le escribe a los corintios eran unos niños espiritualmente, aunque tenían los dones espirituales. Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, en la carta a los Gálatas,
los amonesta. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero eran niños. De hecho, para que un niño nazca, un niño no nace de un día a otro. Tenemos la naturaleza que nos lo enseña. Un cristiano no se hace cristiano en un día. Es necesario escuchar la palabra de Dios, escuchar. Por eso yo les digo, la mejor forma, la forma rápida de aprender la palabra de Dios, de llegar a los pies de Cristo, es gratis, pero alguien tiene que predicar la palabra de Dios. Pero si una persona sabe leer, yo le digo a la gente, lee toda la Biblia. Cuando tú lees toda la Biblia, te estás alimentando del carácter de Cristo, aunque tú no te des cuenta. De hecho, no lo entiendes. Pero leer la Biblia te trae felicidad. Una persona que está triste, una persona melancólica, una persona amargada, ¿qué tiene que hacer? Lo más lógico es leer toda la palabra de Dios. Si yo estoy amargado y tengo años de amargura en mi corazón, y yo en 10 días, en 8 días puedo leer la Biblia completa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ahora, nosotros recibimos el Espíritu por recibir el Evangelio, la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, toda esa palabra que va llegando a tu mente no va a regresar vacía, dice el Señor. Entonces, cuando uno lee la Biblia, está uno conociendo el carácter de nuestro Padre Dios, y eventualmente los demonios son sujetados. Los demonios que nos causan tristezas, amarguras, dolores, pánicos, temores, de todo lo que tiene que ver con la con ser infeliz. Cristo vino a darnos felicidad a nuestros corazones. Imagínate una persona que anda en pecado, por la razón que sea. Andaba con un hombre tal vez casado, tal vez era ella casada, andaba andando con uno, pero le traen una mujer adúltera. La encontraron en adulterio. Ok, eso es pecado. ¿Por qué? Si ella era casada y andaba con otro hombre, eso le causa tristeza a su marido. Si ella tal vez era soltera, pero andaba con un hombre casado, eso le trae tristeza a la esposa con el que está adulterando. Por eso es pecado. Todo lo que es pecado tiene que ver con entristecer a nuestro prójimo. Cuando uno le roba algo a una persona que le pertenece, le causa tristeza. ¿O a quién le da felicidad? ¡Ah, me robaron! ¡Gloria a Dios! Bueno, lo podemos decir lo que dice el Señor, gloriense cuando sean perseguidos. Sí, lo podemos hacer así, pero a la gente no le gusta que le roben. A la gente no le gusta que le mientan. A la gente no le gusta que le falten el respeto a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa. Por eso es pecado. Entonces aquí, cuando Marcos dice lo que dice Cristo Jesús, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. No se trata de ir y orar por las personas que están endemoniadas. Se trata de que los demonios que nos tenían sometidos, ¿verdad?, lleguemos eventualmente al pleno conocimiento de Dios y estemos ahí. Entonces,
Si por falta de entendimiento la gente lo hace, bueno, hay que hacérselo saber a las personas. Acuérdense que hay una escritura donde dice de una persona que llega a la presencia de Cristo y dice, Señor, o dice, Señor, ábreme. Y dice Cristo, no te conozco, no sé quién eres, no te conozco. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Puede una persona incrédula hacer milagros? Esa persona lo que está diciendo. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre expulsamos demonios. Dice Cristo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. No los conozco. ¿Por qué? Porque los demonios no se van porque nosotros oremos por ellos, no. Los demonios se van, fíjense bien, cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos el testimonio de Cristo. Toda persona que tiene el testimonio de Cristo es cristiano. Pero es responsabilidad de cada persona individualmente estar en comunión con Cristo Jesús. Y hay dos formas de estar en comunión con Cristo Jesús: en espíritu y en verdad. Ahí en la apartado, en un lugar apartado donde tú tienes esa intimidad con Cristo Jesús, con nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo en general, porque nuestros hermanos y hermanas son el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros podemos estar en oración, orando. Dice Cristo, cuando vengas a traer una ofrenda al altar, o sea, cuando vengas a orar y te pongas de rodillas y te pongas en comunión conmigo, si tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y ponte bien con tu hermano, porque hay desavenencias. Esa también es comunión, así como está en 1 Corintios 11. Que eso es lo que celebramos. Esa es la cena pascual. La cena pascual es estar en comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque podamos dar ejemplo al mundo de cómo vivir, no peleando, no alegando, aunque siempre se van a manifestar las personas que alegan lo que no entienden. Entonces, en la medida que una persona está en comunión con Cristo, es Cristo, es la presencia de Cristo en nuestros corazones quien hace que los demonios se vayan. No somos nosotros, es Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo y fíjense bien, Dios tiene cuidado de los ángeles. Dios tiene cuidado de los ángeles. Judas 8 y 9, 1 del 8 y 9. No obstante, hablando acerca de los falsos testigos o de los falsos profetas. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de ángeles caídos, de demonios. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No se atrevió, sino que dijo,
el Señor te reprenda. O sea, Satanás, que el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio. Y ahorita hay personas, de hecho a mí me pasó, recuerdo una vez, yo antes lo hacía, pero el Señor nos va enseñando, por eso lo estoy compartiendo. Esto me lo enseñó el Señor hace muchos años. Yo estaba, y me lo enseñó a través de un sueño. Yo me ponía a orar, y así como oraban los pentecostales, así oraba yo. Entonces, en un sueño el Señor me mostró, yo estaba donde yo crecí cuando era niño, cuando era jovencito en Guadalajara. Yo estaba en mi cuarto y yo me puse a orar, y era precisamente una oración en donde yo reprendía a Satanás, así como lo hacen los pentecostales. ¿Y saben qué hizo Satanás conmigo? Me arrastró por todo el cuarto. Me violó. Y yo no podía hablar. Podía pensar, pero no podía hablar. Entonces yo sabía como de alguna forma, me vine como pude, buscando a mi madre para ponernos a orar, y mi madre estaba viendo la televisión. Me dio mucho coraje a mí. Yo digo, anda viendo la televisión, acá Satanás me trae del gogote y usted viendo la televisión. Obviamente ella que iba a saber. El Señor en ese sueño me mostró que el que tiene poder sobre Satanás es Él, no nosotros. Nosotros no podemos contra Satanás. Pero en la medida que nosotros nos hacemos uno con Cristo Jesús, Satanás se va. Jesús, cuando venía caminando, los mismos demonios le gritaban, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús les mandaba, cállense. Porque no quería, Jesús no andaba presumiendo. Entonces, para todos mis hermanos pentecostales, fíjense bien lo que dice el Padre Nuestro. Y líbranos del mal, o del malo, que es Satanás. Líbranos. Entonces, ¿quién es quien nos libra de Satanás? Es Cristo. Cuando una mujer se une con un hombre, se hace una sola carne, o un hombre con una mujer, y ya no son dos, ya son uno. Esa es la muestra física en la naturaleza de cómo podemos ver lo espiritual. Cuando nosotros nos hacemos uno en espíritu con Cristo Jesús, Él que es bueno, que es perfecto, cuando nosotros que somos imperfectos, nos hacemos uno en Cristo Jesús sometiéndonos a su autoridad, porque Él vino y no sirvió, Él vino a morir por su amada. ¿Ok? Así también un hombre cuida de su amada, de su mujer, en espíritu. Cuando ella se somete a Él en autoridad, es bendecida la mujer. Y de hecho yo siempre lo he dicho, la mujer es más feliz cuando se somete a su marido. Y siempre lo voy a decir. Vean cómo una mujer recién casada, cómo actúan con sus maridos. Una mujer enamorada, no una mujer amargada que se casó por dinero, por algo. No. Estoy hablando de una mujer enamorada de su marido, que se juntó con su marido, se casó, se someten a sus maridos. Son servidoras. Mi amor, ¿qué te hago? Te hago de comer, te hago esto, te hago el otro. Su naturaleza es así. Y el hombre por naturaleza quiere cuidar de ella. Eso es así. Es en la medida de que él se vuelve irrespetuoso en contra de ella, autoritario, o sea, lo carnal.
es en la medida que ella va aborreciendo esas cosas. Pero en la naturaleza de la mujer es más feliz cuando se somete. Una mujer, por ejemplo, una mujer en los 45 años, divorciada, usualmente no buscan hombres guapos. Buscan quien las ame, quien cuide de ellas. Porque ya se dieron cuenta que no es fácil. No es fácil llevar una responsabilidad de una familia ellas solas. No es fácil. De hecho, es imposible. Tiene que haber una figura paterna en la vida de sus hijos cuando el padre no está ahí. Entonces, si se fijan, regresando en relación a los demonios, debemos de tener mucho cuidado, porque Dios tiene cuidado de los ángeles caídos, así como también tiene cuidado, obviamente, por nosotros que caemos cuando éramos esclavos de Satanás. En 2 de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, está hablando también de los falsos profetas, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tenemos que tener cuidado con los ángeles caídos. Efesios 3, del 8 al 13. Hablando Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense bien, esto se lo dice a los corintios también. Les dice, Corintios, ¿qué no saben que nosotros juzgamos a los demonios? Aquí lo dice también en Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No nomás a los demonios, a todos los ángeles en general. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando somos esclavos de Satanás, estamos muertos, no tenemos vida. En los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o de este mundo mejor, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Lucas 4:6, cuando Cristo
antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo lleva al desierto y después de 40 días de ayuno, Cristo Jesús fue tentado por Satanás. O sea, le trajo pensamientos carnales. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Hay potestades celestiales, hay potestades espirituales, los demonios, pero también fíjense, y la gloria de ellos. Aquí está hablando de personas, la gloria de ellos. Por ejemplo, hay personas que se glorían por sus carros que tienen. Hay personas que se glorían por el dinero que tienen. Hay personas que se glorían de lo guapos o guapas que son. Esa es la gloria de los hombres, que es vana, que termina. Porque una mujer hermosa, una Elizabeth Taylor, que era extremadamente hermosa, en la medida que va envejeciendo, ya a los 50, 60 años, ya que en la medida, o sea, ya le pasó, o sea, terminan siendo ancianas y esa carne eventualmente termina en la tierra. Entonces todo eso es vanidad. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Obviamente Cristo mismo dijo en otro versículo, dice: yo no recibo gloria de los hombres. Cristo no vino a buscar gloria de los hombres. Cristo no vino a buscar el dinero de los hombres. Vayan y estudien todo el capítulo de segunda de Pedro 2. Ahora vamos a Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, el don de ciencia, que tiene que ver con el conocimiento de la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Cuando viene una tribulación, tener la confianza en Cristo Jesús. Cuando vienen pensamientos de tristeza, que vengan, no que aniden, que vengan, poniendo la mirada en Cristo Jesús, tenemos felicidad. Cuando vienen situaciones que no dependen de nosotros, por ejemplo, un hijo, una hija, una enfermedad de muerte, que vienen hacia nosotros, poner la confianza en Cristo Jesús. Eso es dar fruto. Amar a nuestro prójimo, eso es dar fruto, y eso es lo más grande, amar. Especialmente cuando nos odian. Porque cualquiera, los mismos narcos, los mismos sicarios, los mismos asesinos, aman a sus familiares. Eso es fácil, pero es de Dios amar a los que nos maldicen, a los que nos odian. Eso ya es de Dios. Porque el mal se vence con el bien, amando. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es tener fe. Una persona que no ama, no tiene fe. O sea, no cree, no está creyendo. Porque si creyera, amara, estuviera dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. ¿Se acuerdan que Cristo se enojó con sus discípulos
porque vino un señor y tenía un hijo del que no pudieron expulsar al demonio. Ahí sí era literal. Acuérdense que todo lo que está en la ley y todo lo que hicieron los apóstoles, todo eso es alegórico para nosotros, para la iglesia en lo espiritual. Por ejemplo, le trajeron para que expulsaran demonios y no pudieron. Entonces Jesús dice, ¿qué alboroto que traen? No, pues tus discípulos no pudieron expulsar los demonios. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dijo Cristo. ¿Hasta cuándo? Cristo estaba con ellos. Entonces Cristo le pregunta, ¿quién eres? Y le contesta el demonio, Legión, porque eran muchos. Y simplemente salió, se fue. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y fíjense lo que dijo Cristo, dice, esa clase de demonios eran muchos, solamente con oración y ayuno. Cristo no se puso a ayunar ahí, Cristo no se puso a orar ahí, no, llevando una vida de oración. Y de ayuno quiere decir amando. El verdadero ayuno es el del corazón, no es el del vientre. El no comer hamburguesas o no comer pizzas no hace a una persona más santa. Eso, hermanos, eso está mal. Vayan y estudien la carta de Pablo a la Odisea, ahí está. Y también está en Isaías 58, el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es que amemos. Ese es el verdadero ayuno. Si tú estás amando y tú estás en una relación, lo que acabo de decir, y tú tienes una comunión con Cristo Jesús, con nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, o con Cristo Jesús, los demonios más, los que sean, se van de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona endemoniada se vayan sus demonios de él o de ella? Todo comienza con el Evangelio, con la palabra de Dios. Hay que predicarle el Evangelio. Cuando recibe el Evangelio, ¿verdad? Hay que hablarle y hay que darle palabra, y hay que darle palabra, y hay que darle palabra. Y oramos por esas personas, porque un hijo o una hija no nace en un día, se ocupan 9 meses. Entonces la persona que le predicó, por ejemplo, dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es el que abre el entendimiento de quién es Cristo Jesús? El Espíritu de Dios, no nosotros. Nosotros nunca le vamos a poder abrir el entendimiento a la gente. Nosotros le predicamos el Evangelio a la gente, reciben el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien le redarguye de pecado para que se arrepienta de su vida pecaminosa. El Espíritu Santo lo conduce a Cristo Jesús. Vayan y estudien a Juan capítulo 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo. Romanos 8 también. Entonces, el Espíritu Santo hace todo eso. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Entonces, por ejemplo, Hechos 10, Cornelio se le presentó un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones, tus buenas obras llegaron al cielo. El ángel de Dios llegó al cielo y dijo, mira, aquí está le dijo al Señor, Señor, aquí está una persona que está haciendo muy buenas obras. Entonces el ángel de Dios viene y le dice, manda a traer a Pedro. Ahora, ¿para qué vino Pedro? A predicarle el Evangelio. Y cuando él y su familia y sus amigos más íntimos recibieron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Entonces ya es responsabilidad de ellos crecer en el conocimiento de Dios
individualmente cada uno. Entonces, por ejemplo, si una persona ya estudió por muchas décadas la palabra de Dios, tiene conocimiento, pastor, esa persona viene, predica. Entonces la persona que es niño en el evangelio aprende, escuchando al pastor, escuchando al maestro en la palabra, pero tiene que tener el Espíritu Santo. Porque si una persona no tiene el Espíritu Santo, o sea, lo está haciendo por vanidad. Porque hay personas que leen la palabra para no para conocer a Dios, sino para alegar. Por ejemplo, hay personas de otras religiones y a veces estudian la Biblia no precisamente con buenas intenciones, sino con la intención de enseñar todo lo que está mal en la Biblia. Aunque muchos de ellos, al leer la palabra de Dios, Cristo mismo les abre el entendimiento y terminan siendo evangelistas. Okay, así de grande es el poder de la palabra de Dios. Pero Dios es el que escoge al que Él quiere. Okay. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Está hablando de Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es juez, es Dios de vivos y de muertos. La cabeza de Satanás es Cristo. Cristo trabaja para Satanás. Los demonios que hacen mucho mal trabajan para Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, de los ángeles caídos, pero también de los ángeles obedientes. Colosenses 2:15. Y despojando, fíjense bien, ¿ok? Para mí estos son los dos versículos o contextos más importantes de todo el estudio. ¿Okay? Les voy a dar primeramente Primera de Corintios 6 del 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pausa. Alguien pudiera decir, hermano, pues por fin, que primero dice que nosotros no juzgamos y después dice que sí juzgamos. Fíjense bien, el único dador de la ley es Cristo, el único. Él es el juez. ¿Okay? Nosotros cuando llevamos el evangelio al mundo, estamos juzgando al mundo, pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. Cristo no vino a condenar al mundo, pero su palabra, con su palabra ahí había juicio, porque Él no decía nada que no viniera del Padre. Entonces, ¿qué es en realidad lo que juzga al mundo? Es la palabra, el evangelio. Por ejemplo, yo voy a un lugar y les digo, todos somos pecadores ante la presencia de nuestro Padre Dios. Cristo, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos su amor. Él vino a demostrar que Él es el Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte. Él murió en una cruz llevando el castigo que nosotros merecemos. Pero Él no se quedó en la tumba. Cristo murió y resucitó. Búsquenle, y en la medida que ustedes encuentren ese tesoro que es Cristo Jesús, y ustedes van a tener vida
y vida en abundancia. No soy yo, es la palabra de Dios. Porque esas son las palabras de Cristo Jesús. De que esa es la promesa de que Él es la fuente de agua viva. Todo el que tenga el testimonio de Cristo Jesús y lo reciba, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no muere, es eterno. Entonces ese Espíritu de Dios que viene y mora en nosotros, entonces nosotros ya no morimos. Muere la carne, pero nuestra alma, la que no podemos ver, no muere. Porque esa alma que está en el Espíritu de Dios es eterna. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, también con el testimonio. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo que también estamos juzgando a los ángeles? ¿Sí? ¿Por qué se rebelan los ángeles? Por nuestro mal testimonio. Ya viste aquel, ni te obedece. Todavía hay ángeles que se están rebelando. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Fíjense bien, 1 Corintios 11:10. Hablando de autoridad. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Una mujer rebelde con el espíritu de Jezabel, que no se quiere someter. Una mujer que no se somete a su marido no se está sometiendo a Dios. Porque si a Dios no lo ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que nunca ha visto cuando no puede amar o someterse a su esposo al que sí ve? Otra vez, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Entonces una mujer que se pone a enseñar a varones la palabra de Dios está incitando la rebeldía de los ángeles. Y no nomás de los ángeles, de otras mujeres también. Es palabra de Dios, hermano. El que quiera alegar conmigo, fíjense bien cómo Cristo Jesús despojó a todos los demonios. Fíjense bien, Colosenses 2:15, y con esto termino. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se los voy a decir con mis palabras. Nuestro mayor reto, nuestro mayor enemigo, nuestro enemigo más grande a vencer es nuestro orgullo, nuestro ego. Mírame qué importante soy yo. Ese es nuestro problema carnal. A todo ser humano le gusta o le gustaría ser importante. ¿Cómo despojó a los demonios Cristo Jesús? Siendo humilde y obediente a nuestro Padre Dios
hasta la muerte. Cuando lo estaban latigando, no salió nada de él. Nada. No, a nosotros nomás nos dicen algo ahí. ¿Qué te metes con nosotros? O sea, a veces yo me acuerdo cuando era de mecha cortita, ¿no? Con cualquier cosita explotaba. Por la gracia de Dios, esa mecha se va haciendo cada vez más grande, más grande. Pero en la medida que uno empiece a decir, no, ya mi mecha es grande, ya estamos presumiendo. Y simplemente dice el Señor, a ver, vamos a ver si así como a Pedro, Señor, yo no te voy a negar, a ver, vamos a ver si es cierto. Antes de que amanezca ya me vas a negar 3 veces, Pedro, hombre. Hermanos, el ego, el orgullo, es nuestro reto. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Olvídate de tu esposo, de tu esposa, de ti mismo. Cuídate de ti mismo, de tu orgullo. En nosotros, porque el enemigo viene a nuestros pensamientos. Entonces, si Cristo triunfó, nosotros podemos triunfar también. Debemos de morir al deseo de ser importante. Al deseo de, ay, eres un ganador, Cálmate, hombre. Debemos de ser, en esta vida, aunque no lo crean, perdedores para ser ganadores espirituales. Porque cuando somos débiles y nos damos cuenta de nuestras debilidades, entonces somos fuertes. Tanto así que ni aun Satanás puede contra nosotros. Por el que está con nosotros, que es mucho más poderoso que el que está contra nosotros. Eso termino otra vez, lo quiero repetir. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo, en la carta a los Romanos, dice, si alguno de tus hermanos, por ejemplo, si los testigos de Jehová no comen carne porque no tienen el entendimiento en relación de que eso es alegórico, dice Pablo, si una persona se entristece porque yo como carne, porque él piensa que si yo como carne soy menos puro, dice Pablo, yo no comeré carne jamás, por amor a este hermano que es de débil fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, mucha fe, o sea, si nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, debemos de sostener a los que tienen poca fe. Debemos de sostenerlos, no condenarlos, sostenerlos. Ahí sí podemos orar por ellos. Porque algunos que son fuertes espiritualmente comen de todo, pero otro que es débil come verduras. Entonces, vamos a amarnos de corazón. Vamos a amar a nuestros hermanos testigos de Jehová, a nuestros hermanos católicos. Oh, no, pero bueno, son débiles en la fe. Tienen el testimonio de Cristo. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Entonces vamos a orar unos por otros. ¿Ok? Y los demonios es en comunión con Cristo, en la oración, en la unidad con Él y amando el cuerpo de Él, que son nuestros hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.